Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores y a ustedes por su presencia. La obligación mía es no defraudarlos. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Bueno, dado el interés y el sitio donde estamos, el momento en que estamos, pues evidentemente hay que hacer un esfuerzo primero de contextualizar el tema de la minería dentro de la crisis ecológica irreversible mundial y el papel que Colombia tiene, dado su carácter de país biodiverso, en esa nueva transición ecológica que tiene que realizar el mundo y que por supuesto Colombia debe realizar, dada que hoy día no es valorado debidamente, pero que dada la socioecológica mundial, el futuro de Colombia está en esa riqueza fundamentalmente. Y por eso el papel de la minería y el extractivismo en el caso colombiano adquiere un papel crucial si pensamos en las siguientes generaciones, no en el inmediatismo de la generación de hoy, de nosotros los viejos, ni siquiera de los jóvenes. En segunda parte, quiero hacer un resumen de un trabajo y de otras investigaciones que hicimos y que tuve el privilegio de dirigir para la Contraloría General de la República, una serie de 4 volúmenes sobre la minería en Colombia, que fue un trabajo transdisciplinario. Buscábamos que las diferentes disciplinas alrededor de la minería pudieran dialogar bajo un discurso, a veces conflictivo, contradictorio, pero que fuera comprensivo sobre una problemática de la minería como un sistema complejo. La minería no es un sector de producción como producir calzado. La minería no es ni siquiera un sector. La minería es un sistema socioecológico complejo que, vamos a explicarlo muy rápido, que abarca múltiples ámbitos del desarrollo social primero, económico y productivo de un país. Entonces la idea es hacer un breve resumen de la experiencia del neoextractivismo que ha sufrido Colombia en las últimas décadas, so pena de que el país en la nueva etapa de extractivismo que está empezando o que estaría empezando a partir, entre otras, de lo que se decida respecto al proyecto de aquí de Jericó, debemos aprender como sociedad, como institucionalidad y como democracia para no repetir los mismos errores con consecuencias aún más graves en medio de la crisis socioecológica mundial. Y la última parte sería unas reflexiones de política pública, de institucionalidad, de democracia y participación de la sociedad civil y de una ruta indispensable para que la minería no sea una fuente adicional y más grave de conflictividad social en el país y de depredación ecológica en el país, que contribuya, entre otras, a fortalecer una democracia futura en el país. Entonces empezamos con la primera parte. Es sabido para todos que en el mundo estamos sufriendo en este momento una etapa crucial del agotamiento del sistema capitalista financiarizado bajo el modelo neoliberal, cuyo uno de los ejes de esta crisis sistémica irreversible la constituye la crisis socioecológica mundial. El modelo de consumismo neoliberal capitalista prevaleciente ha contribuido a exacerbar la dinámica de depredación ecológica, a punto que muchos de los procesos han hecho irreversible la crisis ecológica en el mundo. Que por lo tanto, y ya tanto en el norte y mucho menos en el sur, hay una conciencia creciente de la necesidad de enrumbarnos hacia un poscapitalismo, que puede ser o bien capitalismo, pero no financiarizado neoliberal, sino otra forma de capitalismo no conocida,
que tomará a la humanidad mucho tiempo en definir, entre tanto la crisis se profundiza, o otros modelos incluso no capitalistas, o una variedad en el intermedio. La humanidad hoy, especialmente a partir del norte, se está planteando seriamente cuál es el modelo de sociedad y organización social para enfrentar el futuro de las nuevas generaciones. No me voy a detener mucho en este tema, pero solo voy a hacer 3 comentarios, porque ese es parte del trabajo publicado recientemente, pero no es objeto de esta charla, aunque creí que iba inicialmente a hablar de ese tema aquí, pero no. Uno es que en el capitalismo, aparte de la crisis socioecológica irreversible, de agotamiento, las bases del modelo de mercado con democracia, una democracia formal, han sido rotas en el capitalismo moderno. Una es la meritocracia, que consiste en que se suponía que la democracia en un sistema de mercado iba a premiar a aquellos que tuvieran los mejores méritos con una mejor posición de trabajo y una mejor remuneración. Ese modelo meritocrático está totalmente roto en el norte y en el sur ni siquiera lo hemos podido instaurar nunca porque no se ha creado esa democracia. Y ese es parte de los dilemas más claves, que es la exacerbación de la desigualdad en el norte y en el sur. Y el segundo elemento crucial del capitalismo, democracia con mercado, era el modelo europeo especialmente, y luego el gringo, el norteamericano, estadounidense en particular, que se suponía que las generaciones futuras irían a tener las condiciones de mejor calidad de vida y de oportunidades que sus generaciones anteriores. Es un modelo que se ha quebrado en Europa, especialmente la Europa septentrional mediterránea, se está rompiendo en la Europa central y todavía resiste en los modelos socialdemócratas de los países nórdicos. En el sur nunca hemos tenido esa garantía, pero hoy más que nunca las generaciones jóvenes tienen mayor incertidumbre sobre su futuro. Y por eso, una de las razones, no la única por supuesto, los movimientos tanto del norte como del sur de búsqueda de un nuevo sistema social están encabezados por los jóvenes. En el norte, porque en muchos países el 50% de la juventud está desempleada y no tiene oportunidades de ingresar al mercado de trabajo para el cual fueron formados, más que en la crisis ecológica es de tal mundo que de tal profundidad que los jóvenes no ven ni siquiera la garantía de tener condiciones materiales y ecológicas para tener una vida digna. O sea, hay un problema intergeneracional que el capitalismo no había enfrentado como ya se enfrenta hoy día. En el sur, infortunadamente, no hemos logrado lo que había logrado la Europa central, pero siempre se generaron las expectativas del progreso social intergeneracional, que hoy está en total cuestionamiento. Entonces, en esta crisis ecológica mundial que lleva a que el capitalismo que conocemos financiarizado, modelo neoliberal, esté en una etapa de agotamiento, el tema de la transición ecológica se vuelve un imperativo moral, ético, pero también económico, social y obviamente ambiental ecológico. Son imperativos que las sociedades y la juventud lo está entendiendo, hay que responder a ello. ¿Ok? En este sentido, es importante entender que en el norte hay una mayor concienciación de la crisis socioecológica que en el sur. Y una de las explicaciones, más no la única, es que el sur nunca hemos tenido la capacidad, ni la oportunidad, ni las condiciones apropiadas para poder reflexionar sobre el futuro, sino simplemente vivir en el presente. Sin embargo, esta crisis nos hace la obligatoriedad de pensar en el futuro. Papel de Colombia en esta crisis. Colombia es uno de los países distinguidos por una amplia biodiversidad.
obviamente no es como nos dicen la propaganda, el país más biodiverso del mundo, eso es falso. Entre otros porque hemos avanzado seriamente en acabar la biodiversidad, ¿ok? Pero sí es un país altamente biodiverso, con una caracterización que en el libro de desigualdad territorial encontramos, que se conoce, pero pues empíricamente con más cuidado, es que el 60% del territorio nacional tiene una riqueza ecosistémica especial, con una característica que una alta proporción de ese 60-50% del territorio nacional es ecosistémicamente frágil. Es decir, que una intervención exógena sobre el ecosistema que no guarde relación con las condiciones ecológicas y no solo ambientales, lo ecológico es una integración de las instancias múltiples, agua, aire, etcétera, lleva a que Colombia viva una paradoja central. El sistema de mercado no recoge lo que es la valoración de los recursos ecosistémicamente prioritarios en una perspectiva intertemporal. El sistema de mercado no recoge en sus precios esa valoración intertemporal. Para eso se requiere que haya un Estado coordinador que a través de su política pública cambie la valoración del mercado y conduzca a que los agentes económicos y sociales tengan una mayor valoración a ese activo futuro, que es la riqueza futura. Porque en la medida que se ha profundizado la crisis socioecológica mundial, obviamente el futuro del agua, el aire, la biodiversidad adquiere una connotación que hoy no tiene en el mundo y menos en el mercado. Pero no tenemos los estados suficientes para poder intervenir adecuadamente para que ese mercado piense intertemporal e intergeneracionalmente hacia el futuro. Entonces, el drama claro y clave, esto es económico pero es social, es que tenemos que estar pensando en la transición socioecológica hacia donde queremos ir, pero tenemos simultáneamente que actuar para que los agentes sociales y económicos y políticos actúen en la formación de ese escenario futuro socioecológicamente resiliente y sostenible. Si seguimos trabajando con el sistema de mercado actual, no vamos a valorar debidamente el futuro y vamos a destruir parte de la riqueza sin que podamos retribuir hacia el futuro su valor intertemporal que tiene. Ustedes dirán, bueno, eso está muy abstracto. Les cuento solo una anécdota. En un ejercicio que hicimos en ese trabajo, econométrico, para que sea técnico y respetable por los neoliberales, encuentra uno algo muy importante, que al correr la regresión muy estadísticamente significativa, resulta que tener bosques hoy es una actividad que disminuye el ingreso per cápita de los municipios, porque este es un trabajo municipal de municipios, y aumenta la pobreza multidimensional de los municipios. Ergo, un economista de sosiego neoliberal diría, la regresión dice que hay que acabar los bosques, que acabemos los bosques porque eso no da ni ingreso y aumenta la pobreza. Pero si usted lo ve con otra perspectiva, lo que dice la regresión es que con el sistema de precios de hoy hay que acabar los bosques, hay que deforestar, porque eso no es un activo productivo hoy, pero sí en la crisis ecológica va a ser del futuro. Entonces, si usted no tiene un Estado racionalizador que interviene en el mercado, es mejor deforestar. Y ahora, si hay ilegalidad, pues es lo que vemos hoy día en Colombia. Entonces, Colombia tiene una corresponsabilidad en este proceso, dada su posición geoestratégica y geodiversa en el mundo. Obviamente hay la discusión del desarrollo que dice si los países desarrollados o los nuevos
en alta velocidad de desarrollo como China e India, no cuidaron el medio ambiente ni lo están cuidando ahora, ¿por qué nosotros pobres vamos a pensar en eso hacia el futuro? Hay un problema de dilema moral de política pública transnacional, sin duda. Pero en medio de una crisis ecológica irreversible mundial, Colombia tiene que pensar que en su interés propio tiene que actuar para crear esa transición ecológica, que si no lo hace va a ser perdedor de los perdedores. Pero para eso requerimos sociedad y Estado. Sociedad informada, sociedad participativa, sociedad activa y un Estado que no sea un Estado cooptado por intereses poderosos, sino un Estado democrático. Mucho pedir. Pero si no trabajamos en ello, vamos en la dirección contraria de los imperativos morales, éticos, económicos y sociales que hemos dicho. Tercer tema. Entonces, ante esta situación, ¿cuál es el dilema frente a la minería en un país como Colombia? Hay múltiples minerías, formas de extractivismo, pero quiero referirme al modelo predominante que ha tenido el desarrollo minero en el país y los vestigios característicos de los nuevos proyectos mineros en Colombia, incluido, por supuesto, el proyecto en Jericó. Es un extractivismo primario, yo lo llamo, no los colegas del trabajo, yo me responsabilizo, es un extractivismo colonialista, porque se caracteriza por los siguientes factores determinantes. Uno, es un extractivismo que busca extraer recursos naturales no renovables del país, no renovables, cuyo objetivo central es la exportación del recurso, no su procesamiento interno, sino su procesamiento incluso en otros países en desarrollo, pero no en Colombia. Es decir, se saca un recurso natural y se va del país, ¿ok? No genera valor agregado, por lo tanto, sino alquiler de camiones, bueno, un poco de cosas de esas. Segundo, ese tipo de modelo tiene los siguientes elementos en el ámbito estrictamente económico. Uno, generación de empleo respecto al monto de inversión mínima. Tercer característica. Se dice, por lo tanto, que el proyecto de este modelo neoextractivista colonial, o quítele el colonial para que no se ideologice, sino simplemente se caracterice, es el siguiente. No, se pagan muchas regalías. Señores, Colombia no es el único país. Las regalías se establecen por vía administrativa y en la teoría económica aún neoclásica neoliberal, cuando es un recurso escaso, la regalía que se debe pagar es por el agotamiento de ese recurso escaso y el costo de oportunidad que eso implica. Perdón lo que es términos económicos, pero bueno. Y resulta que las regalías en Colombia no hacen caso ni consultan las tarifas de regalías ese recurso de escasez, ese costo de escasez relativo. ¿Ok? Entre otras, las regalías las fija el Honorable Congreso de la República, con lo que eso implica. Colombia, increíblemente, tiene unos productos, unas regalías bajísimas, entre ellas el cobre. Y aquí la mina va a sacar cobre, oro y otros metales. Entonces, las regalías no reflejan el costo de oportunidad para el Colombia que implica extraer ese recurso debidamente. Segundo,
ya voy a acabar, Daniel, lo económico, paso a lo otro, pero es que si no lo hacemos así, va a ser complicado, porque dicen que el discurso es… Segundo, impuestos. Y ya ahí meto el nuevo libro de igualdad, o de desigualdad, perdón, de desigualdad. Constatamos empíricamente, porque ya se sabía, la estructura tributaria de Colombia favorece a las personas naturales súper ricas y súper ricas, es decir, al 1% de las personas más ricas y al 0,01% de las personas más ricas, ¿ok? Tanto naturales como jurídicas. Es decir, los súper ricos, en el caso de empresas más ricas del país, grandes, pagan menos que las empresas de tamaño medio en tarifa efectiva, como resultado de un conjunto de prebendas, tratos preferenciales, exenciones, deducciones que las grandes empresas aprovechan a su favor, que lleva a que haya una diferenciación entre el tipo de empresas aún en un mismo sector, y que encontramos que el sector que menos paga, ¿quién será? El sector financiero, ¿ok? Pero que el sector minero, si excluimos Ecopetrol, es de los sectores que paga intermediamente, ¿ok? Eso lo hemos constatado en estos volúmenes, pero en este nuevo trabajo de desigualdad lo ratificamos tanto con fuente DIAN de impuestos como la fuente de super sociedades, que es la fuente de la empresa privada, para que no se diga que solamente las fuentes oficiales. Eso lleva a un dilema muy complejo. Es que con una estructura que responde a los intereses poderosos tributaria, no se paga tampoco lo que se debería pagar. No solo el sector minero, sino otros sectores productivos, especialmente las empresas ricas, pero más específicamente súper ricas y súper ricas. Como demostramos en estos libros, tampoco en el pasado ese tipo de minería extractiva bajo el esquema regulatorio, y en este caso de política fiscal en el país, tampoco retribuye ni tanto a la escasez del recurso, ni tampoco en correspondencia a las ganancias obtenidas por las empresas, no solo mineras, aunque es muy importante lo minero, sino otras. Es decir, a nivel macroeconómico tampoco es claro el negocio para un país como Colombia. Pero vienen los economistas y los ciertos empresarios y dicen, no, pero ojo, y el gobierno por supuesto, el monto de inversión que estas empresas para ese modelo extractivista trae es inmenso. Claro, por ejemplo, este proyecto de Jericó requiere, dada la tecnología moderna, un monto de inversión muy grande. Nadie va a decir que no, pero señores, la empresa va a exportar todo el producto, 95% del producto, ¿ok? Va a generar las utilidades en la venta al exterior, no al interior. ¿Estamos claros? Entonces, con ese monto de ventas y ganancias, luego va a remitir las utilidades al exterior, que es legal, y es parte del negocio de la inversión extranjera en un país. Entonces, intertemporalmente, la gran inversión y las ganancias de exportación se van a remitir también al exterior a través del programa de remisión de utilidades. O sea, intertemporalmente, no nos dejemos equivocar. No he estado hablando de este proyecto, en general con este modelo minero, de ese modelo extractivista, es que el gobierno habla de lo que le pasa en los 2 siguientes años, que es cuando recibe la inversión y más adelante empiezan los ingresos, pero más adelante viene la remisión. Pero a nosotros nos interesa no el gobierno, sino el país. Entonces tenemos que analizarlo intertemporalmente. Intertemporalmente, Colombia no gana tampoco en términos de inversión extranjera y divisas netas con este modelo. Este es un drama complejo,
porque no generamos ni distribución de ingresos que se compadezca con el monto de inversión. No generamos los recursos públicos necesarios para compensar la escasez del recurso que se exporta, que se explota y se exporta. Entonces tenemos que pensarlo como país seriamente qué estamos haciendo. Esto ya es con evaluaciones que se han hecho del pasado. Entonces la pregunta es, el dilema moral, ético y de política pública que ha surgido, que en ciertos entornos la riqueza de recursos naturales es una maldición, tiene cierto sentido. El Banco Mundial fue el que introdujo esa frase, para que no digan que es radicalismo, etc. Fue el Banco Mundial. Porque en la medida que con una riqueza de recursos naturales no la aprovechemos debidamente de un carácter intertemporal y nos generen unos efectos perversos, evidentemente se vuelve una maldición y no una bendición. ¿Ok? Entonces, para eso también hay que analizar otros impactos. Los otros impactos son de carácter social. En un país donde no hay una institucionalidad y una presencia del Estado debida, o en muchas ocasiones, cuando la presencia del Estado es perversa, es decir, cuando el Estado responde a intereses particulares a través de métodos de cooptación, en el mejor de los casos, para responder a ciertos intereses poderosos sin una fiscalización, transparencia y adecuada rendición de cuentas a la sociedad. El drama en muchos casos de estos es que hay una cooptación mutua entre el Estado, las empresas y las empresas y el Estado. No el Estado, perdón. Los gobiernos de turno y las empresas. Y ese es un tema fundamental. Colombia nos estamos distinguiendo por ser uno de los países donde en otro trabajo que hemos publicado de Lavallato, Brasil, estamos en un nuevo estadio de corrupción mucho más sofisticado, pero más perverso de todos, que nosotros lo denominamos macrocorrupción y cooptación institucional corporativa. El caso de Lavallato, Brasil, y no digo sino dos frases, es muy indicativo porque fue una colusión de las 10 empresas constructoras más grandes de Brasil para que a través de la financiación y acuerdos con la clase política, todos los partidos políticos fueron financiados por el Club de los 10, no solo Lula y el Partido de los Trabajadores, cooptaran de una manera estructural todo el proceso de contratación de las grandes empresas estatales y semiestatales brasileras. No es un hecho esporádico, sino planeado por las grandes corporaciones. Ese modelo que aprendimos fehacientemente en el Lavallato, Brasil, Odebrecht, que era uno de los miembros y no el más importante de Lavallato, lo trató de replicar en 17 países. ¿En qué? Perdón, falso. 10 países latinoamericanos y un africano. ¿Ok? Pero en trabajos recientes que hemos hecho, el fenómeno de la macrocorrupción y cooptación institucional, corporaciones, política, empresas estatales, públicas, se repite en nuestros departamentos. El más conocido es el departamento del Córdoba en el sector de salud con los carteles de la toga, del VIH, de la hemofilia, etc. Es el mismo esquema, donde las corporaciones se vuelven un elemento central. Entonces, el fenómeno de cooptación institucional corporativo, que en su extremo nos llevaría a un sistema de Estado cleptocrático corporativo que rompe la democracia y rompe el mercado, por supuesto, pues transgrede todas las normas de un sistema neoliberal, por supuesto, y lleva a un sistema corporativista perverso. Y esto ha avanzado mucho en el mundo, no solo en Colombia.
Y tenemos que tener la claridad y la exigibilidad de que la política pública de un Estado como el colombiano o de un gobierno de turno como el colombiano tenga la suficiente transparencia y rendición de cuentas a la sociedad sobre este tipo de decisiones de carácter macro, meso, micro, nacional, regional y local. Porque en el proceso de decisiones gubernamentales en este campo se caracterizan por la falta de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, aquí viene un elemento central que tenemos que cuidar como sociedad, los diferentes agentes sociales, que el proceso responda a intereses sociales con una transparencia clara por parte del Estado. Eso no se ha cumplido en Colombia. En Colombia tenemos falencias de institucionalidad, me coge el tiempo, tengo que apurarle, muy serias. En primer lugar, en la medida que se avanza con una minería, un extractivismo mucho más complejo, como es el proyecto actual, se requiere una capacidad técnica del Estado como contraparte que pueda contrastar, verificar, rectificar y exigir en los estudios técnicos los requerimientos necesarios para poder tomar una decisión que valore debidamente los riesgos presentes y futuros, y no solo económicos, sino sociales, ecosistémicos y ambientales. ¿Ok? Que requiere una exigencia técnica que no la disponemos. La sociedad civil tampoco la tiene. Tenemos que crearla, porque en todas partes pedimos participación de la sociedad civil, pero no hay los elementos suficientes para que puedan participar de una manera informada. Estos procesos requieren participación informada y es parte de la responsabilidad de sectores poderosos legales del país de contribuir, apoyar a la creación de ese conocimiento informado. Segundo tema fundamental, regulación. Demostramos y muchos estudios y nosotros en estos volúmenes, Colombia tiene una falencia de regulación para enfrentar, no es la palabra, perdón, para poder regular debidamente proyectos de esta naturaleza, muy grande, en varios ámbitos. Uno, no tenemos la capacidad técnica, o por lo menos no ha habido una demostración de compromiso del Estado colombiano, de una verificación de la explotación en boca de mina de lo que sale de las minas. Ustedes saben que necesitamos saber qué sale para qué, para saber cuántas regalías van a pagar, para cuántos impuestos, etcétera, y qué es lo que sale del país. Eso no se ha hecho. Madre mía. Bueno, ok. Entonces, no tenemos capacidad técnica y todavía no regulatoria debidamente para para abordar, analizar y definir el futuro de un proyecto de esta naturaleza. ¿Ok? Lo regulatorio. Tercero, y este tema es crucial, la Carta del 91, la Constitución del 91, fue muy prolífica en términos de valorar y buscar promover la participación ciudadana para una gobernanza más democrática sobre ciertos asuntos de interés social colectivo. Y para ello desarrolló múltiples formas de participación ciudadana. Una de ellas es la tutela, otra es la acción ciudadana,
y múltiples formas de intervención. Pero la Carta no desarrolló suficientemente cómo manejar el conflicto o los conflictos, las contradicciones entre los intereses nación, territorio y localidad. ¿Ok? Y el tema de los recursos naturales no renovables es el más clásico y más complejo de todos. Porque la Constitución dice el subsuelo nacional es del Estado o de la nación. Se parangona de alguna manera. El sistema democrático supone que los intereses de la nación corresponden al gobierno nacional, velar por ellos. ¿Ok? En tanto que la misma Constitución, modelo de centralización sin llegar a federalismo, reza y dice, hay que regular el uso del suelo. Y los entes locales, llámese alcaldías, con consejos y con participación comunitaria, son los que deben definir el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Ok? Pero sabiendo que el sistema de recursos naturales es complejo, es decir, cuando usted entra al subsuelo, afecta el suelo y afecta la superficie de vuelo, es decir, el aire. Entonces el sistema minero no es que, por más de que sea a profundidad, afecta el suelo y el aire. Entonces viene el conflicto central. Si yo como municipio y todas las autoridades con la debida transparencia ha decidido que tiene vocación agropecuaria y que tiene este ordenamiento, y llega un proyecto minero del gobierno central que ha aprobado, digamos, la licencia, no la licencia ambiental, sino la prelicencia previa, los títulos. Viene el cuestionamiento. ¿Quién dirime ese conflicto? El gobierno dice, yo necesito ese proyecto porque el subsuelo yo lo administro. Pero la localidad, el municipio dice, pero yo definí que este era mi POT y usted al meter una minera ahí me va a afectar el POT en diferentes grados según el proyecto. Y así se sucedió un conflicto en la medida en que las localidades desarrollaron los mecanismos de consulta popular. Y muchas consultas populares fueron dando un veredicto unánime, pues de alta proporción de no minería, caso Cajamarca, por decirlo algo. Aquí no se pudo hacer consulta popular. Entonces la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU 094 del 2018, hace 2 años, viendo la proliferación de consultas populares y de la conflictividad que se creó, gobierno nacional, entes locales, tomó una decisión, no la voy a calificar, pero tengo un juicio muy claro sobre ella, de decir, bueno, señores, aquí hay que el legislativo definir las normas, reglas y procedimientos para que haya una coordinación nación, localidad, territorio. ¿Ok? Pero dejó abierta el interregno, ¿qué? Lo único que queda claro es que el gobierno nacional no tiene la potestad de imponer ningún proyecto y que los gobiernos locales con participación, ahora sí ya, comunitaria, no puede decidir por sí solo. Entonces, señores, el día 23 de enero, AngloGold presenta el estudio de impacto ambiental del proyecto Jericó. Yo no soy abogado, pero me ha tocado ir metiéndole a la cosa porque sin derecho en país no existe. ¿Okay? Entonces, yo diría que constitucionalmente el gobierno no tiene la potestad, dado ese auto de la Corte, de tomar ninguna decisión.
hasta tanto la sabiduría del legislativo, que puede ser gravísima, defina las reglas de juego de cómo se van a velar por los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad, nación, territorio. O sea, no hay reglas del juego, pero hoy ANLA ha oficializado que va a estudiar el estudio de impacto ambiental. Los que no están muy detallados en este tema, si la ANLA decide que está de acuerdo con el estudio y tal, y aprueba, ya AngloGold o cualquier empresa tendría derechos adquiridos. ¿Ok? Hasta hoy no tiene derecho adquirido ninguno, a pesar de las discusiones de algunos abogados de turno. No tiene. Pero en el momento que la ANLA sí diga que sí, los tiene. Y ahí corre a cargo de quién, de nosotros, de toda la sociedad, si decidimos no hacer el proyecto. Bueno, señor, ya voy. Termino. Entonces tenemos una serie de falencias múltiples. Tenemos que como país volver a pensar, no lo hemos pensado, pensar. ¿Qué modelo es el que nos interesa, minero y extractivista, en la transición ecológica indispensable que tenemos que atravesar? A la luz de esas prioridades, ¿qué tipo de intervención sobre la naturaleza y el territorio es el que más se acomoda y responde a ese plan, a ese proyecto, a esos lineamientos de política pública concertada y surgida con la sociedad? Y de ahí tomar las decisiones debidas. Al almuerzo aprendí un tema, uno de los temas. El cobre, si Colombia tiene una ventaja comparativa seria en empezar a sustituir energía por energía solar, supongamos, los paneles solares necesitan cobre, fuertemente. Y resulta que, supongamos, este proyecto se aprueba tal como está diseñado, el cobre se nos fue, ¿cierto? Y si lo queremos comprar, tendremos que comprárselo a los que procesaron el cobre y nos van a cobrar más de $1 adicional. Entonces, digamos, aquí tenemos en este momento, en este periodo, una responsabilidad social y de exigencia al Estado de una verdadera política futura. Yo sé que nosotros los viejos diramos, pero ¿cuándo se ve eso? Sí, yo sé, pero tenemos que tener esa claridad. O de lo contrario, la nueva fase del modelo extractivista, no digo lo que yo pienso, tendría efectos de una perversidad aún mayor que la anterior. Y quiero terminar con lo siguiente. Cuando uno habla de crimen organizado, estructuras mafiosas, estructuras ilícitas, cooptación institucional por las corporaciones supuestamente legales, piensa algo muy fundamental. Con el desarrollo del capitalismo neoliberal, especialmente en el mundo, se ha visto que la mayoría de los procesos decisivos en la estructuración de la sociedad son sistémicos, o sea, que tienen un impacto perdurable más allá de acciones individuales. A esto traigo a colación lo siguiente. Suroeste antioqueño tiene una multitud de títulos mineros que todavía no se han convertido en realidad. Y una de las perversidades de política pública y de evaluación de proyectos sobre macroproyectos de esta naturaleza es que solo se mide el impacto individual aislado, cuando uno tendría que analizar es si se desarrollan varios proyectos en un territorio, cuál es el impacto sistémico sobre el territorio. Aquí hay muchos intereses que están rondando, chinos, etcétera, etcétera. Si esto crea un precedente, además, de que se aprueban
varios proyectos mineros, las consecuencias pueden ser aún peores. Entonces la pregunta de política pública es, señor gobierno, cualquier sea, si usted ya ha aprobado títulos mineros de alta densidad en un territorio, señor, cuando vaya a hacer la evaluación del impacto ambiental de un proyecto, me hace un favor, me lo mide también si otros proyectos simultáneamente o con tiempo después se producen en el mismo territorio. Y entonces el tema altamente preocupante es que aquí no estamos solo hablando del proyecto Jericó, estamos hablando del impacto que tiene el efecto contagio por el precedente que se crearía si se hace una aprobación indebida o no debidamente sustentada sobre otros grandes macroproyectos en otras regiones del país. Estoy hablando de La Colosa, proyecto en Santurbán, etc. Entonces, la sociedad civil tiene que tener claro que la exigencia no es solo una lucha o no, de aclarar la política no solo frente a un proyecto, es la política macro que no está explícita. Entonces termino, ahora sí termino. El tema aquí es que los impactos macro, meso y micro que tienen macroproyectos de recursos no renovables, de explotación de recursos, son de tal naturaleza en cada uno de los ámbitos, sino más, además, igualmente importante, es que no es de la generación presente, fundamentalmente de las siguientes generaciones. Es decir, esto tiene que ser una discusión intergeneracional, intertemporal. ¿Ok? Y ello implica que si se quisiera hacer respondiendo al interés público, necesitaríamos un plan y una política clara, una estrategia clara de cuál sería el futuro y bajo qué modalidad de extractivismo debería aplicarse en el país. Yo sé que pues estas discusiones, incluso al interior del equipo que trabajamos, pues hay ideologías, hay todo extremos, pero les quiero decir, independientemente de la posición ideológica de cada uno, tenemos la responsabilidad de exigir, contribuir, participar, fiscalizar la definición de un plan estratégico ecológico en la cual como subproducto sería un plan de desarrollo extractivista o no y bajo qué modalidad, so pena no solo de desperdiciar, dilapidar, redistribuir perversamente los posibles ganancias o beneficios de un modelo extractivista, sino de profundizar una crisis ecológica en Colombia de gran trascendencia hacia el futuro, dilapidando la riqueza natural de Colombia, que es el activo más importante del futuro. Y con esto termino diciendo, lo mejor que los tecnócratas como yo tenemos que hacer y nuestro papel es estudiar, aprender, ilustrar y participar para que sea la mejor posible para Colombia y no solo para unos pocos intereses poderosos extranjeros y nacionales. Muchas gracias.